Esta noche un programa de primer nivel. No te pierdas una conversación con Pablo Llanes, secretario de Educación de la Ciudad de México. Comenzamos. En cada aula se define una parte del país que queremos ser. La educación es un eje central para el desarrollo individual y colectivo. En cada aula también se construyen capacidades que impactan directamente en la vida pública. La educación es una responsabilidad de todos. Es el hilo que articula igualdad, libertad y la posibilidad de avanzar, de demostrar que origen no es destino. Fomentar el pensamiento, la ciencia, la innovación y la tecnología es una tarea necesaria para cualquier sociedad. Requiere planeación, recursos y una visión de largo plazo. Pablo Llanes es economista con maestría en Gobierno y Asuntos Públicos por la UNAM. Por más de una década, formó parte de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPAL, de la Organización de las Naciones Unidas, llegando a ser el coordinador de investigaciones para México, Centroamérica, Cuba, Haití y República Dominicana. Su experiencia de más de 30 años en el campo del desarrollo y los derechos sociales le ha llevado a ser ponente nacional e internacional en temas de política social, derechos humanos, desigualdad, pobreza y perspectiva de género, entre otros, en más de 25 países. Miembro de la Red por el Ingreso Básico. Además, ha trabajado de cerca con organizaciones de la sociedad civil, organismos multilaterales y gobiernos, articulando propuestas integrales para una agenda de derechos. Actualmente, se desempeña como secretario de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación de la Ciudad de México, desde donde impulsa políticas públicas que vinculan el conocimiento con la justicia social y promueve una visión de futuro basada en la equidad, el acceso universal a la educación y el desarrollo científico. Pablo, bienvenido a Su Voz, Su Tiempo. Muchas gracias por estar aquí. No, al contrario, Claudibet, un placer conversar contigo. Te agradezco mucho porque estamos en tiempo de mujeres, estamos en un país donde tenemos una mujer presidenta, jefa de gobierno, congresos paritarios, presidentas municipales, alcaldesas. Es una lucha de muchos años y además tú has trabajado durante mucho tiempo también en favor de las causas sociales. Pablo, ¿qué nos platicas al respecto? Bueno, yo creo que estamos viviendo un momento de cambio y transformación muy importante. Una de los cambios, de las metamorfosis más relevantes que se ha vivido en el país y muy particularmente en la ciudad es efectivamente los avances en dirección a la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres y al nuevo y creciente y potente protagonismo social, político, económico de las mujeres. Hace 72 años, Pablo, ni siquiera se podía ejercer el voto en México. Las mujeres no podían ir a votar, no podían participar en estos procesos electorales y ahora estamos viendo gabinetes paritarios y estamos viendo también que se gobierna desde todas las secretarías con perspectiva de género. Sí, y además tomándose en serio la perspectiva de género, porque el riesgo de trivializarlo es real, o sea, de creer que cualquier cosa son políticas con perspectiva de género. Yo creo que hay un compromiso de asumir en su profundidad, en su rigor, lo que significa la perspectiva de género, que es la superación de todas las relaciones de desigualdad y dominación basadas en los roles sociales históricamente construidos y asociados al sexo y al género. Además, me gustaría mucho que nos ayudaras con un contexto, Pablo, porque tú has participado en foros nacionales e internacionales. Ya platicabas tú desde hace una década precisamente de esta Agenda 2030 que se viene y que tenía que empoderar a las mujeres, que buscaba precisamente cambiar el rostro también de la educación, de la seguridad social, de la vivienda, de muchos aspectos que en su momento se habían quedado olvidados. Sí, además por eso, aunque suene repetitivo, hay que repetirlo,
La perspectiva de género es una dimensión transversal. O sea, no hay ningún ámbito de la vida social, de las relaciones sociales, de la estructura económica, del poder político, etcétera, que está al margen o está intocado por por la necesidad de incorporar la perspectiva de género, la justicia, etcétera. Entonces, en ese sentido, pues es de la mayor importancia lo que se ha venido haciendo, trabajando. Siempre un cambio conduce a otro. Por definición, en materia social nunca hay un punto de llegada definitivo. Cuando arribas a un espacio, a un lugar, a una meta, pues lo que tienes que hacer es trazarte una nueva meta. Y entonces, evidentemente, todavía tenemos muchísimos ámbitos y espacios en los cuales hay que mejorar, profundizar, avanzar. De eso no tengo duda. En el ámbito educativo, por ejemplo, tenemos, por un lado, que ya inclusive un poco más de mujeres asisten a los estudios superiores universitarios que varones, aunque tardan más en finalizar, que ese es un fenómeno que tiene que ver con la persistencia de la carga de cuidados. Pero si tú haces un desglose de la formación universitaria de las mujeres, está todavía muy concentrado en lo que podríamos llamar las labores tradicionales de cuidado. En enfermería, cada vez más en medicina, pedagogía y una presencia insuficiente de las mujeres en algunas de las ciencias sociales y muy particularmente en lo que se llama las disciplinas STEM, que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y luego se produce un fenómeno en el cual, y eso cuando yo estuve en la CEPAL lo estudiamos mucho, hay en igualdad de condiciones de formación académica, los hombres siguen accediendo a posiciones de mayor jerarquía que las mujeres. Entonces, no hay que irse con que ya llegamos a este objetivo, ya lo cumplimos. No, siempre hay que estar escarbando, siempre hay que estar indagando, siempre hay que estar dudando y siempre hay que tener un ojo educado, perspicaz, para detectar las brechas de desigualdad y cómo éstas se reproducen o se crean nuevas brechas de desigualdad. Pablo, muy importante también, me gustaría que nos dieras tu perspectiva sobre qué papel está jugando México a nivel internacional, porque somos punta de lanza en muchos temas que sorprenden al mundo, por ejemplo, los congresos paritarios, un Senado de la República, una Cámara de Diputados y congresos locales con mayoría de legisladoras. Están cambiando la agenda de México, pero también llegaron muchas mujeres que están trayendo estos cambios. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, primero, efectivamente, México es uno de los países en donde la paridad de género en los órganos de representación y en el Poder Ejecutivo es más grande y más profundo, lo cual es un elemento importante. No obstante, no es lo mismo sexo que género, y no es lo mismo que lleguen mujeres con una visión feminista y perspectiva de género a que llegue una mujer que no tiene esa visión. O sea, es una condición muy importante, pero no es una garantía definitiva. Y por otro lado, también debemos ver rezagos que tenemos. Es interesante ver, por ejemplo, cómo a pesar de que los gabinetes son paritarios, hay ciertas posiciones que siguen siendo muy masculinas y cambian poco. En algunos casos, por ejemplo, todas las áreas económico-financieras tienden a cambiar poco en ese sentido y se requiere de una presencia también de las mujeres en ciertas áreas que se ha considerado tradicionalmente reservadas para los varones. Y por otro lado tenemos rezagos, menciono dos importantes. Uno, no se ha logrado, sí en la Ciudad de México, pero en el resto del país, no se ha logrado la paridad en las presidencias municipales. Ahí todavía hay un desbalance muy grande. Menos del 30% de las presidencias. Entre hombres y mujeres. Y en una ocasión estuvimos en un debate sobre esto, creo que fue en Querétaro, nos decían, y además a las mujeres les dan los municipios menos relevantes en sus candidaturas y a los varones las más relevantes. Yo creo que el tema de los gobiernos locales, municipales, sigue siendo un debe en el logro y el alcance de la paridad de género. Y el otro tema es los cuerpos directivos de las empresas.
En materia de derechos económicos y en materia de paridad en las empresas y en general en el mundo de la economía, sigue habiendo un rezago muy grande. Y yo creo que es un tema que hay que colocar. Ahora que se menciona con mucha frecuencia, y qué bien que se haga, la necesidad de construir autonomía económica para las mujeres, pues es hora de entrar a revisar toda esta dimensión. Además, recordemos que están crecientemente presentes los imperativos de ESG en la gobernanza de las empresas y en la propia estructura del acceso a oportunidades económicas. Está muy demostrado que entre más pequeña una empresa, es más probable que sea encabezada por una mujer. Y que entre más grande sea una empresa, es mucho más probable que sea encabezada por un varón. Y al mismo tiempo el acceso el crédito, al financiamiento, a la posesión de activos, etc. Entonces yo creo que un elemento muy importante es alcanzar esta igualdad sustantiva en el campo de la política, pero también yo creo que tenemos que avanzar mucho más en el campo de la economía. Es muy importante, Pablo, lo que mencionas, porque además tendríamos que irnos adentrando precisamente al tema de la educación. Ya en la segunda parte del programa me encantará que platiquemos sobre todo lo que se está haciendo al frente de la Secretaría de Educación de la Ciudad de México. Con mucho gusto. Pero me encantaría que primero nos dieras un diagnóstico de estos retos a nivel nacional en materia de educación. Bueno, en materia de educación tenemos retos enormes, tanto de cobertura como de contenido, como de persistencia, de suficiencia. Evidentemente el país ha ido avanzando en términos de su escolaridad promedio, pero esta escolaridad promedio tiene desigualdades territoriales, sociales y de género y étnicas muy relevantes. Entonces, no es porque haya un promedio en donde se va avanzando que permita ocultar las tremendas desigualdades que nuestro acceso a la educación tiene. Las mujeres de mayor edad, por supuesto, yo he estado investigando un poco sobre las entrevistas que has mencionado al respecto y, por ejemplo, tienen el problema del analfabetismo, las mujeres mayores de 50 años. Por ejemplo, y en la Ciudad de México, ¿eh? O sea, cuando se dice en la Ciudad de México ya es un pequeño porcentaje de personas que no saben leer y escribir, 1.5, 1.6, 1.4 dicen algunos. Bueno, 1.4 en la Ciudad de México es muchísima gente. Así es. Sobre 9 millones, pues estamos hablando de más de 120,000, 130,000 personas. Y que también hay regiones de poblaciones originarias en la Ciudad de México. Y el tema del analfabetismo sí está muy concentrado, sí hay un sesgo de género y hay un sesgo de edad. O sea, está muy concentrado en mujeres y en particular en mujeres de más de 50 años, por mencionar un ejemplo. Y por otro lado, tenemos también que pensar en ¿para qué queremos la educación? Yo creo que esa es una pregunta que vale la pena hacerse. Hemos venido de un periodo muy largo de considerar la educación simplemente desde una mirada instrumentalista de costo-beneficio. ¿Para qué sirve la educación? Para conseguir un empleo. Y para conseguir un empleo lo mejor pagado, etc. Pero en realidad la educación es mucho más que la formación y capacitación para el trabajo. Necesitamos de la educación como bien público y como un bien público por definición positivo en sí mismo y que nos permite enfrentar la vida en mucho mejores condiciones. Entonces, hemos señalado reiteradamente en el gobierno de la ciudad que queremos educación para la vida y a lo largo de la vida, para el trabajo o los trabajos, porque ya es muy difícil pensar que uno va a tener el mismo trabajo toda la vida, para la comunidad, para la ciudadanía, para la paz. Y la educación como un proceso integral de desarrollo de las capacidades humanas. Por eso es tan importante las llamadas ciencias duras o ciencias físico-matemáticas, como las artes, las humanidades, el ejercicio deportivo, un poco pensar en esta integralidad del ser humano. Si pensamos en la integralidad del ser humano, hay que pensar también en la integralidad de la educación. Educación que nos permita aprender a pensar, porque estamos en un mundo en donde es abundante la información, y la capacidad que hay que desarrollar es la capacidad de interpretarla. Por supuesto. De discernirla, de ordenarla. Y ya no es simplemente que uno acceda a la escuela, como en mi caso, para obtener información básica. La información básica está
disponible al alcance de la mano. El razonamiento, la capacidad de interpretación, el desarrollo de hábitos colaborativos, aprender a trabajar en equipo. Todo esto es lo que demanda la educación para un mundo de cambio tan rápido. Muy importante, Pablo. Permíteme regresar después del corte para hablar del reto en la Ciudad de México. Claro que sí. No se vaya, en un momento continuamos. Pablo, los logros han sido muchos, por supuesto, los avances en materia de educación en México. Sin embargo, hay muchos retos de los que tenemos que platicar, sí a nivel nacional, pero la responsabilidad, por supuesto, que te asignaron durante este sexenio, pues es muy grande. Es un reto que tocará la vida de millones de niños y niñas en una de las ciudades más grandes del país. ¿Qué nos cuentas? Bueno, primero, la singularidad de la estructura del ecosistema educativo en la Ciudad de México. Primero, porque la educación básica preescolar, primaria y secundaria es administrada por el gobierno federal. Así es. No por el gobierno de la ciudad. No obstante, hemos logrado construir una relación de colaboración y vínculo fantástico con la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México y por eso estamos llevando a cabo muchísimas actividades. Recientemente lanzó la jefa de gobierno el programa Educación Utopía, intervenimos con apoyo para la rehabilitación de los inmuebles escolares de educación básica, estamos impulsando programas muy importantes de educación musical como Do, Re, Mi, Fa, Sol para todas las escuelas de educación básica. En fin, hay un programa muy potente, además se lanzó un 2-3 por mi escuela para rehabilitación mayor, no solo para cosas de menores. Tenemos el sistema de becas de educación básica más grande del país, que es Mi Beca para Empezar, que por cierto fue iniciado por la doctora Claudia Sheinbaum. Tenemos ahora una beca para estudiantes universitarios. Contamos con la Universidad de la Salud. En estos días se graduaron ya 216 enfermeras y enfermeros. Contamos con la red ECOS, que es una red de colaboración e investigación con las instituciones de educación superior y centros de investigación de la ciudad, porque aquí está concentrada buena parte de la capacidad de investigación, de matrícula universitaria, de posgrado, etc. Entonces, es un espacio realmente muy relevante, muy privilegiado el que tenemos en la ciudad. Y claro, tenemos desafíos que van desde mejorar radicalmente la infraestructura. La jefa de gobierno, Clara Brugada, habla de renovar las escuelas, porque la escuela en sí mismo, en su arquitectura, en su diseño, condensa una concepción de la educación. Entonces queremos reverdecer las escuelas, recuperar los entornos educativos, ampliar las oportunidades de aprendizaje mediante extensión de los horarios, con actividades ya sea vespertinas para las escuelas que tienen solo actividades matutinas y abrir las escuelas los fines de semana a la comunidad con nuevas actividades. O sea, educación es estimular para aprender, es desatar curiosidad, es generar pasión por el conocimiento. En la red de ciudades del aprendizaje a la que pertenecemos se dice que solo se aprende lo que te sorprende. Bueno, tenemos que desarrollar una educación que aprenda a sorprender. Por eso vamos a llevar actividades musicales, deportivas, científicas, tecnológicas, idiomas a las escuelas, porque es necesario ampliar todas las capacidades de aprendizaje. Entonces, para la jefa de gobierno, educación es una enorme prioridad, es un pilar del proceso de transformación y además una educación de nuevo corte, que está alineada con elementos muy importantes de la nueva escuela mexicana, desarrollo del pensamiento crítico, vinculación con las comunidades, trabajo colaborativo, es muy importante, la capacidad de aprender a trabajar en equipo. La complejidad de los problemas contemporáneos pues implica la concurrencia de voluntades, talentos, inteligencias, y por eso tenemos que aprender a trabajar de manera colectiva. Entonces, en ese sentido es pues la formación lo más integral de las personas para pues que florezcan,
para que aprendan a pensar más que obedecer, para que puedan desarrollar todas sus capacidades, y esta es la mejor manera de construir una mejor sociedad, una mejor ciudad. Y tenemos algunas prioridades de brechas de desigualdad que nos preocupan. Nos preocupan las diferencias de escolaridad territorializadas. No es lo mismo los niveles que tienen algunas alcaldías que las que tienen otros. Nos preocupa la oferta educativa efectiva para las poblaciones indígenas de la ciudad, que sea culturalmente pertinente, acorde a la naturaleza pluricultural de la ciudad. Nos preocupa la insuficiente oferta de capacidades de aprendizaje y de oferta para este sentido de las personas con discapacidad, además tomando en cuenta que cada discapacidad tiene su peculiaridad. Nos parece muy importante también abordar el tema del analfabetismo, y en el fondo pues somos partidarios de esta idea que ha sido muy expresada y que el gran filósofo francés Edgar Morin sintetiza en la importancia de aprender a aprender y aprender a desaprender. O sea, prepararnos para un mundo de cambio constante, incesante, en el cual el principio de incertidumbre va a estar cada vez más presente, y en donde pues los procesos de formación y de educación tienen que acoplarse a esta nueva realidad, y además asumir que una parte de tu formación, tu educación será en la escuela y otra parte será fuera de la escuela. Será a través de muchos otros mecanismos no formales o de educación comunitaria. Sí queremos ser verdaderamente una ciudad de la educación y del conocimiento. Pablo, ¿cómo lograr una educación con perspectiva de género? ¿Y qué mensaje le envías a los padres de familia? Porque en este programa ponemos en el centro de la discusión muy importante la agenda de las mujeres, en este caso de las niñas y de las adolescentes. ¿Cómo hacer una mejor educación? Bueno, yo creo que se han venido haciendo esfuerzos muy importantes en esa perspectiva. Los propios libros de texto abordan esta problemática, recuperar el enfoque de derechos, construir una política educativa que ponga el énfasis en cerrar estas brechas de desigualdad y estos mecanismos de exclusión y subordinación, que algunos son explícitos, algunos son tácitos hacia las mujeres y las niñas. Tolerancia cero a la violencia, me parece un elemento central. Desmontar estereotipos, que se reproducen con mucha facilidad. Esta por eso debe ser una tarea sistemática, permanente. Además, la formación de las maestras, y subrayo las maestras porque el magisterio es un espacio en donde hay una presencia muy importante de las mujeres, las maestras como promotoras mismas del proceso de introducción de la perspectiva de género en los espacios educativos. Yo creo que ahí tenemos una alianza muy, muy importante para seguir fortaleciendo y estar todo el tiempo, como yo te decía hace un rato, entrenando el ojo y el oído para detectar en dónde hay desigualdades, en dónde la perspectiva de género es fundamental, en dónde hay que insistir, en dónde hay que persistir. Entonces, la educación en la escuela se vuelve un asunto absolutamente crucial en esta perspectiva. Y muy importante también que a cargo de esta secretaría está la innovación y la tecnología. Así es. ¿Qué nos puedes platicar? Pues es el vínculo en donde lo que queremos crear son circuitos de creatividad. Y los circuitos de creatividad implican un diálogo entre la educación, la ciencia, la tecnología, la innovación, las humanidades, las artes. Por ejemplo, nosotros hemos respaldado la posición de que debe volverse a enseñar filosofía. Que dejar de lado la filosofía en un mundo hambriento de filosofía es un error muy profundo. Entonces necesitamos asumir el vínculo, el diálogo entre las diferentes disciplinas, que en realidad pues, son las distintas maneras humanas de enfrentarse a la realidad. O sea, hay muchos elementos de la creatividad humana que debemos poner en un diálogo permanente. Nosotros creemos mucho en esta formación integral, en esta visión humanista de la educación y en la necesidad de vincular todas estas disciplinas.
Pues se nos termina el tiempo del programa, pero me encantaría que nos quedáramos con una conclusión, Pablo, y no sin antes mencionar que la puerta está abierta en este espacio, porque nos interesa saber cómo se está llevando a cabo la educación en la Ciudad de México. Yo diría que sintéticamente, sin igualdad de género no hay progreso social. Y en la medida en que alcancemos la igualdad de género, se garantizarán los derechos de las mujeres, pero tendremos una mejor sociedad. Excelente. Pues Pablo, ¿algo más que nos quieras agregar para despedirnos esta noche? Que también la puerta nuestra está abierta. Excelente. Pues ya estaremos platicando sobre todo con nuestra audiencia, con los padres de familia y también seguramente habrá muchos jovencitos que escuchan y que quieren saber cuál será el destino de la educación, no solo en la Ciudad de México, sino también en todo el país. Así es. Muchas Estamos gracias. a sus órdenes. Gracias. Y gracias a usted por acompañarnos. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la noche.